Conoces a alguien así. O quizás eres tú. Alguien que nunca para, que siempre tiene algo entre manos, que responde mensajes a las 11 de la noche y empieza el día antes de que amanezca. Alguien que si le preguntas cómo está, te responde con lo ocupado que está. Como si el movimiento fuera la respuesta a todo. Y sin embargo, al final del año, algo no cuadra. Los proyectos siguen a medias. El dinero no aparece. Las metas se posponen otra vez, con una excusa razonable, con un argumento sólido. Hay cansancio real, esfuerzo real, horas reales. Pero no hay avance, y eso, aunque duela admitirlo, no es un problema de agenda. Es un problema de algo mucho más difícil de ver. Los psicólogos llevan décadas estudiando un fenómeno que tiene varios nombres pero una sola cara, la actividad improductiva compulsiva. No es pereza, es exactamente lo contrario. Es la necesidad de estar en movimiento constante como mecanismo de regulación emocional. Dicho de otra manera, hay personas que trabajan sin parar no para construir algo, sino para no tener que sentir algo. El trabajo no es el medio, es el escudo. Piénsalo un momento. Cuando estás ocupado, no tienes tiempo de preguntarte si estás bien. No tienes tiempo de notar que llevas 3 años en el mismo sitio. No tienes tiempo de enfrentarte a la pregunta que más miedo da. Y si todo este esfuerzo no lleva a ningún lado. La ocupación constante es una forma de silenciar esa pregunta. Brutal, pero efectiva. Al menos a corto plazo. En 1974, el sociólogo estadounidense Daniel Yankelovich describió algo que llamó la ética del esfuerzo desconectada del resultado. Observó que en ciertos perfiles de trabajadores el valor moral del trabajo se había separado completamente de sus consecuencias prácticas. Trabajar mucho era bueno en sí mismo, independientemente de lo que produjera. Y esa creencia, que parece inofensiva, es en realidad una trampa perfecta. Porque si el esfuerzo ya tiene valor por sí solo, nunca tienes que preguntarte si estás esforzándote en la dirección correcta. Esto conecta con lo que la psicología cognitiva llama sesgo de acción. El cerebro humano, bajo presión o incertidumbre, prefiere hacer algo, cualquier cosa, a no hacer nada. Hacer algo genera la ilusión de control. Aunque lo que estés haciendo no sirva para acercarte a tu objetivo. El problema es que ese alivio es real, pero el progreso es ficticio. Y el cerebro no siempre distingue entre los dos. Hay algo más. Estar ocupado tiene una función social que no se habla suficiente. En la cultura contemporánea, especialmente entre los 20 y los 40 años, el ajetreo es una señal de estatus. Decir que estás desbordado es decir que eres importante, que tienes demanda, que tu tiempo vale. Decir que tienes tiempo libre genera una incomodidad extraña, casi vergüenza, como si el descanso fuera una confesión de fracaso. Entonces la ocupación deja de ser un medio para convertirse en una identidad. Y cuando algo es tu identidad, dejarlo, aunque sea para hacer algo mejor, se siente como perder una parte de ti. Esta es la paradoja que atrapa a tanta gente. Están demasiado ocupados para detenerse a pensar si lo que hacen tiene sentido. Y cada vez que el agotamiento los obliga a parar un momento, la incomodidad de la quietud es tan grande que vuelven corriendo al trabajo. No porque hayan encontrado claridad, sino porque el movimiento duele menos que el silencio. Los estudios sobre procrastinación productiva, término acuñado por el psicólogo John Perry de la Universidad de Stanford, muestran que muchas personas altamente activas evitan de forma sistemática las tareas que realmente importan, llenando su tiempo con tareas que parecen importantes, pero que en realidad son secundarias. Responden correos en lugar de tomar decisiones difíciles. Optimizan procesos en lugar de cuestionar si el proceso entero debería existir. Se mantienen en movimiento para no tener que elegir. Y elegir, de verdad, implica renunciar. Implica arriesgarse a equivocarse. Implica responsabilidad sobre el resultado. Y aquí está el núcleo de todo esto. El trabajo sin avance no es un fallo de productividad. Es una estrategia de supervivencia emocional. Inconsciente, costosa, autodestructiva a largo plazo, pero estrategia al fin. El cerebro encontró una manera de mantener la amenaza a distancia. El problema es que también mantiene a distancia todo lo demás, el crecimiento, la claridad, la posibilidad real de llegar a algún sitio. Oye, este canal es nuevo. Si te ha gustado este tipo de contenido, cada semana subo una historia como esta. Dale a suscribirte, es un clic y no te vas a arrepentir. En el siguiente capítulo vamos a ir más adentro, porque una cosa es entender el patrón desde fuera. Otra muy distinta es ver los mecanismos exactos que hacen que alguien, conscientemente, siga eligiendo el esfuerzo que no avanza. Hay algo que todavía no hemos nombrado, y cuando lo nombres es posible que lo reconozcas.
hay una pregunta que casi nadie se hace. No porque sea difícil de entender, sino porque es difícil de sostener. La pregunta es esta. ¿Y si no llegas a ningún lado porque en algún lugar muy profundo no crees que debas llegar? No lo digo como metáfora, lo digo como mecanismo, como algo que ocurre dentro del cerebro, fuera de la consciencia, con una precisión quirúrgica y una consecuencia devastadora. El autosabotaje no tiene el aspecto que imaginas. No es alguien tirado en el sofá evitando sus responsabilidades. Es alguien que trabaja 12 horas al día eligiendo sistemáticamente las tareas que no cambian nada. Es alguien que justo cuando un proyecto empieza a funcionar aparece una crisis urgente que lo distrae. Es alguien que dice que quiere crecer, pero que cada vez que el crecimiento se acerca encuentra una razón impecable para alejarse. El autosabotaje es inteligente. Se disfraza de responsabilidad, de humildad, de realismo. Y por eso es tan difícil de ver. La psicóloga Pauline Clance estudió durante años a personas de alto rendimiento que, a pesar de sus logros objetivos, vivían con la convicción de que no merecían estar donde estaban. Lo llamó síndrome del impostor. Pero hay una variante menos conocida y más silenciosa, la de las personas que nunca llegan a tener logros que justifiquen esa sensación precisamente porque la evitan. No temen que los descubran como impostores, temen que los descubran como capaces. Porque ser capaz implica responsabilidad, implica no tener excusas, implica que si fallas después de haber llegado, el fracaso es completamente tuyo. Esto tiene un nombre en psicología clínica, miedo al éxito. Y aunque suena paradójico, tiene una lógica interna perfecta. Si nunca llegas, nunca puedes perder lo que llegaste. Si siempre estás en camino, siempre tienes la promesa intacta. El potencial sin realizar es infinito. El resultado concreto tiene límites, tiene críticos, tiene consecuencias. Quedarse en el esfuerzo perpetuo es, en cierto modo, quedarse a salvo. El movimiento sin destino como zona de confort disfrazada de ambición. Pero hay algo más antiguo que todo esto. Algo que viene de antes. La identidad construida sobre el sacrificio es uno de los patrones más arraigados y más difíciles de desmontar que existen. Hay personas que desde pequeñas aprendieron que el amor, la aprobación, el valor propio se ganaban a través del esfuerzo y del sufrimiento. Que descansar era ser perezoso. Que pedir ayuda era ser débil. Que merecer algo requería haberlo pagado con dolor. Y esa creencia, grabada a fuego en los primeros años de vida, no desaparece cuando creces. Se convierte en el sistema operativo desde el que tomas decisiones sin saberlo. Así que, cuando alguien con ese sistema operativo empieza a tener éxito sin haber sufrido lo suficiente, algo dentro de él se activa. Una incomodidad que no sabe nombrar pero que lo lleva a complicar lo que era simple, a dudar cuando debería avanzar, a autoimponerse obstáculos que justifiquen el resultado. Porque el éxito que no duele no cuenta. No encaja en la narrativa que tiene de sí mismo. Y el cerebro, antes de cambiar su narrativa, prefiere cambiar la realidad. Los estudios sobre lo que se conoce como zona de tolerancia al éxito muestran algo incómodo. Las personas no se autosabotean de forma aleatoria. Lo hacen de forma consistente, justo en el umbral donde los resultados empezarían a superar lo que creen merecer. Es como un termostato emocional. Cuando la temperatura sube demasiado, el sistema se regula solo para volver al nivel que considera normal. Y ese nivel no lo fija la lógica, lo fija la historia que llevas contigo. Hay otro mecanismo que opera en paralelo y que tiene que ver con la identidad social. Si llevas años siendo el que trabaja mucho y no llega, ese papel tiene un lugar en tu grupo, en tu familia, en tu propia narrativa. Eres el que se esfuerza, el que lo intenta, el que merece comprensión porque nunca le da una oportunidad la vida. Llegar implicaría abandonar ese papel. Implicaría dejar de ser el que lucha para convertirte en el que logra. Y aunque eso suena mejor, también significa enfrentarte a expectativas nuevas, a envidias posibles, a una versión de ti mismo que todavía no conoces. Cambiar de identidad da más miedo de lo que parece, incluso cuando el cambio es para mejor. Entonces, ¿qué se hace con todo esto? Lo primero, y lo más difícil, es mirarlo. No para fustigarte, no para añadir culpa a algo que ya tiene suficiente peso, sino para entender que si llevas tiempo trabajando mucho sin llegar a ningún lado, probablemente no es porque seas incapaz. Es porque una parte de ti ha estado protegiendo algo. Un miedo que en algún momento tuvo sentido y que ahora ya no lo tiene, pero que sigue operando como si lo tuviera. Verlo no lo resuelve todo. Pero sin verlo no hay nada que resolver. El trabajo duro que no avanza no es una condena, es una señal. Y las señales, cuando se leen bien, dejan de ser obstáculos para convertirse en el único camino que valía la pena tomar.